Estudio transgeneracional científico. ¿Se heredan las emociones? Tema 1. Los inicios y la evolución. El estudio de la herencia de emociones en la familia es un campo fascinante y en rápida evolución que se encuentra en la intersección de varias disciplinas científicas y humanísticas, desde la genética y la neurociencia hasta la psicología y la sociología. Este campo busca entender cómo las emociones, actitudes y respuestas emocionales se transmiten de una generación a otra dentro de una familia. No se trata solo de una cuestión de biología, también entran en juego factores ambientales, sociales y culturales que pueden moldear y ser moldeados por nuestra herencia genética. La relevancia de entender estos mecanismos es enorme, ya que puede tener implicaciones en cómo abordamos cuestiones de salud mental, cómo se estructuran las intervenciones terapéuticas y cómo entendemos la complejidad de la experiencia humana en un contexto más amplio. A continuación se destacan algunas de las bases y antecedentes que han contribuido a la investigación en este campo. Empezamos por el inicio de esta historia desde las 5 bases de este estudio transgeneracional científico que vamos a ir desarrollando a medida que avancemos. 1. Genética mendeliana. Establecida por Gregor Mendel en el siglo XIX, sentó las bases para entender cómo se heredan ciertas características de una generación a otra. Aunque Mendel se centró en rasgos físicos en plantas de guisantes, los principios fundamentales que descubrió son aplicables a la genética humana, incluida la herencia de características relacionadas con la salud mental y emocional. De esta manera, las reglas que Mendel desarrolló para la transmisión de rasgos son un pilar fundamental en la genética moderna y se extienden más allá de lo físico para incluir aspectos de la psicología y la emoción. 2. Psicoanálisis y teoría psicológica. El psicoanálisis, iniciado por Sigmund Freud en el siglo XX, introdujo conceptos como el inconsciente y la importancia de los traumas en la formación de la personalidad y las emociones. Aunque la genética nos da una base, Freud y sus seguidores mostraron que nuestras experiencias tempranas y nuestro ambiente familiar tienen un papel significativo en cómo nos desarrollamos emocionalmente. Además, el psicoanálisis planteó que ciertos patrones emocionales y traumas pueden transmitirse de una generación a otra dentro de una familia, a menudo de manera inconsciente. Después de Freud, otros han evolucionado el psicoanálisis ampliando su efecto terapéutico. 3. Epigenética. La epigenética es esencialmente el estudio de cómo nuestras experiencias y nuestro ambiente pueden hacer que ciertos genes se enciendan o apaguen, sin cambiar la secuencia base del ADN. Imagina que tienes un libro de instrucciones, tu genoma, y ciertas líneas de ese libro pueden ser resaltadas o tachadas, epigenética, en función de lo que te sucede en la vida. Este campo ha sido clave para entender cómo experiencias como el estrés o el trauma no solo te afectan a ti, sino que también puede tener un impacto en tus descendientes. Por ejemplo, si un abuelo vivió una situación muy estresante, las marcas epigenéticas dejadas en sus genes podrían transmitirse a las siguientes generaciones, afectando cómo estos genes se expresan y posiblemente cómo sus nietos manejan el estrés o las emociones. Así, la epigenética añade otra capa de complejidad al entender la herencia de emociones y salud mental en las familias, demostrando que no todo está escrito en piedra, en tu ADN, sino que las experiencias de vida también juegan un papel importante. 4. Investigaciones en traumatología. Los estudios en el campo de la traumatología se centran en entender cómo eventos traumáticos afectan la salud mental y emocional a lo largo del tiempo. Estas investigaciones han demostrado
que el trauma no es un evento aislado que termina cuando la situación se resuelve. En lugar de eso, puede tener efectos a largo plazo, como el desarrollo de trastornos de estrés postraumático, ansiedad y otros problemas de la salud. Estas investigaciones han sido fundamentales para apreciar la durabilidad y la profundidad del impacto. También han proporcionado información sobre cómo estos efectos pueden persistir y en algunos casos ser transmitidos dentro de las familias. De esta manera, la traumatología contribuye a nuestra comprensión de cómo las experiencias emocionales se pueden heredar o manifestar en generaciones futuras. 5. Neurociencia y estudios de resonancia magnética. Los avances en neurociencia y tecnología de resonancia magnética funcional han sido un cambio de juego para entender cómo el cerebro procesa las emociones. Con esta resonancia magnética funcional se han podido ver literalmente qué áreas del cerebro se activan durante diferentes emociones o respuestas a traumas. Esto nos da una comprensión mucho más detallada de la maquinaria interna detrás de nuestras reacciones emocionales. La neurociencia y la tecnología de resonancia magnética funcional están ayudando a aclarar cómo ciertos patrones de actividad cerebral y por ende ciertas tendencias emocionales y respuestas a traumas pueden transmitirse de generación en generación. Capítulo 1. Las leyes de Mendel y la epigenética. Las leyes de Mendel son fundamentales para comprender la transmisión de los rasgos hereditarios y la genética. Estos principios sientan las bases para el estudio de la herencia y la variabilidad genética en las poblaciones de organismos vivos. Estas leyes son 3. Primera ley de Mendel o ley de la segregación. Mendel descubrió que cada rasgo que puedes heredar, como el color de ojos, está determinado por algo llamado gen. Cada persona tiene un par de estos genes por cada rasgo, uno heredado de la madre y otro del padre. Cuando una persona va a tener un hijo, solo uno de esos 2 genes se pasa al hijo. Es como si cada padre pusiera un gen en una tómbola y el hijo sacara solo uno de cada padre para formar su propio par. Entonces, de tus 2 padres, heredas un gen de tu mamá y otro de tu papá, para cada rasgo que tienes. Estos genes pueden ser iguales o diferentes entre sí, pero solo obtienes uno de cada progenitor. Segunda ley de Mendel o ley de la distribución independiente. Esta ley establece que los genes para diferentes rasgos se heredan de manera independiente entre sí, es decir, la herencia de un rasgo no influye en la herencia de otro rasgo. Imagina que tienes 2 rasgos que se heredan, como el color de ojos y el tipo de sangre. Esta ley dice que el gen que heredas para el color de ojos no tiene nada que ver con el gen que heredas para el tipo de sangre. Son eventos separados. Cada rasgo se hereda de manera independiente del otro. Tercera ley de Mendel o ley de la dominancia. Esta ley muestra que algunos genes son fuertes, los dominantes, y otros son débiles, los recesivos. Si heredas un gen fuerte de uno de tus padres, ese gen tapará o dominará al gen débil del otro padre. Así, el rasgo que se muestra en ti será el gen fuerte. Por ejemplo, si uno de tus genes dice ojos marrones y es fuerte, y el otro dice ojos azules y es débil, tus ojos serán marrones. En cambio, para que se muestre un rasgo débil, recesivo, necesitas heredar el gen débil de ambos padres. Si ambos padres te dan un gen que dice ojos azules y no hay ningún gen fuerte que lo tape, entonces tendrás ojos azules. Si bien las leyes de Mendel son fundamentales para la genética clásica y la herencia de los rasgos genéticos, la epigenética introduce un nivel adicional de complejidad en la transmisión de información genética y en cómo los genes son expresados o regulados. Observemos.
La epigenética es el estudio de los cambios heredables en la expresión de los genes que no implican cambios en la secuencia de ADN. Estos cambios pueden ser causados por factores ambientales y experiencias de vida que pueden afectar cómo se activan o desactivan ciertos genes. Aunque las leyes de Mendel siguen siendo válidas, en la epigenética se agregan nuevos elementos a la comprensión de la herencia y la expresión genética. Estos elementos son metilación del ADN. Es un proceso en el que grupos de metilo se agregan a ciertas regiones del ADN, lo que puede silenciar la expresión de genes cercanos. Imagina que tu ADN es como un libro de instrucciones para construir y operar tu cuerpo. La metilación del ADN es como poner un marcador de libro o un clip en ciertas páginas para que no se lean. Cuando se añade un grupo de metilo a una parte del ADN, es como si estuvieras poniendo ese clip que dice «No leas esta página». Esto hace que ciertos genes se silencien o apaguen, por lo que no se expresan o activan. Modificación de histonas. Las histonas son proteínas que se encuentran en el ADN y pueden ser modificadas químicamente para afectar la forma en que el ADN está empacado y por lo tanto la accesibilidad de los genes para su expresión. Dicho de otra forma, las histonas son como los carretes donde se enrolla el hilo de tu ADN. Si ajustas cómo está enrollado el hilo, ADN, en el carrete, histona, algunas partes del hilo serán más fáciles de leer y otras más difíciles. Cuando las histonas se modifican químicamente, cambia la forma en que el ADN está enrollado alrededor de ellas. Esto puede hacer que ciertos genes sean más accesibles y se activen o menos accesibles y se silencien. Es como ajustar el enrollado del hilo para decidir qué instrucciones del libro de tu ADN se van a leer y cuáles no. ARN no codificante. Además de los genes que codifican proteínas, hay fragmentos de ARN que no codifican proteínas, pero que pueden tener un papel en la regulación de la expresión genética. Por ejemplo, imagina tu ADN como un libro, pero esta vez imaginemos que es de recetas, que contiene no solo las instrucciones para hacer platos específicos, simbolizando las proteínas, sino también notas al margen o comentarios que ayudan a entender cuándo y cómo hacer esos platos. El ARN no codificante sería como esas notas al margen. Aunque no contienen la receta completa para hacer una proteína, estas notas pueden influir en cómo, cuándo y en qué cantidad se hacen los platos, proteínas. De este modo, el ARN no codificante juega un papel en la regulación de los genes, incluso si no codifica para una proteína específica. La epigenética agrega una capa de complejidad a cómo entendemos la herencia genética. Siguiendo el mismo ejemplo del libro, ahora imagina que tienes un libro de historias familiares que se pasa de generación en generación. Este libro contiene todos los genes, las historias que hacen a tu familia única. Siguiendo las leyes de Mendel, podrías pensar que cada nueva generación simplemente recibe una combinación de las historias de tus padres, es decir, una combinación de genes. Sin embargo, la epigenética introduce la idea de que estas historias pueden ser editadas, con notas al margen basadas en las experiencias vividas por los miembros de la familia. Estas notas al margen son las marcas epigenéticas. De esta manera, imagina que un abuelo fue un gran músico. Esa historia musical en el libro podría tener una nota al margen que dice «Importante, toca un instrumento». Esta nota afectaría la probabilidad de que las futuras generaciones se interesen en la música, incluso si la historia musical original no se transmitió genéticamente. De manera similar, si un ancestro vivió un evento traumático, podría haber una nota que diga «Precaución, sensible al estrés»,
que podría afectar a las futuras generaciones. Estas notas o marcas epigenéticas pueden transmitirse junto con los genes, lo que significa que las experiencias de vida y factores ambientales de una generación pueden tener un impacto en las generaciones futuras. Esta es una manera en la que la epigenética puede alterar cómo aplicamos tradicionalmente las leyes de Mendel. Capítulo 2. El aporte de neurocientíficos en la neurogenética y neurobiología. La neurogenética y la epigenética están intrínsecamente vinculadas cuando se trata de entender la estructura y función del cerebro, mientras que la neurogenética busca identificar genes específicos que puedan estar asociados con ciertas condiciones neurológicas o psiquiátricas. La epigenética se enfoca en cómo factores ambientales pueden modificar la expresión de esos genes sin cambiar la secuencia de ADN subyacente. Por ejemplo, si un individuo tiene un gen de riesgo para el Alzheimer, factores ambientales como el estrés o la dieta pueden añadir marcas epigenéticas a este gen, alterando su expresión y posiblemente acelerando la aparición de la enfermedad. Estas marcas epigenéticas pueden incluso transmitirse de generación en generación, lo que agrega una capa extra de complejidad a la herencia genética. Un investigador clave que ha trabajado en la intersección de la neurogenética y la epigenética es el Dr. Eric Netzler. El Dr. Eric Netzler es especialmente conocido por su investigación sobre cómo el estrés y otras experiencias de vida pueden inducir a cambios epigenéticos que afectan la función cerebral. Estos cambios, a su vez, pueden tener un papel en trastornos como la depresión y la ansiedad. Netzler ha utilizado modelos animales, principalmente roedores, para examinar cómo el estrés afecta a distintas áreas del cerebro, como el hipocampo y la amígdala, que son cruciales para la memoria y la respuesta emocional. En sus estudios, Netzler y su equipo han identificado cambios específicos en las marcas epigenéticas, como la metilación del ADN y la modificación de histonas, que ocurren después de la exposición al estrés. Estas marcas epigenéticas afectan la forma en que ciertos genes se expresan, lo que puede conducir a cambios duraderos en la estructura y función del cerebro. Por ejemplo, un estudio está demostrando que la exposición al estrés crónico altera la metilación del ADN en regiones del cerebro relacionadas con la respuesta al estrés, lo que puede hacer que los individuos sean más susceptibles a trastornos de ansiedad o depresión. Lo significativo de este trabajo es que abre la puerta a nuevas formas de tratamiento. Al entender cómo las experiencias de vida dejan huellas epigenéticas que alteran la función cerebral, los científicos están más cerca de desarrollar terapias que puedan modificar estas marcas epigenéticas. Otro investigador relevante es Kerry Ressler. Es un neurocientífico y psiquiatra conocido por su trabajo en el campo de la neurobiología del miedo y la ansiedad, especialmente en relación con el trastorno de estrés postraumático, TED. Su investigación a menudo cruza disciplinas incluyendo aspectos de genética y epigenética para entender mejor cómo las experiencias traumáticas pueden tener un impacto duradero en el cerebro y el comportamiento. Es un investigador que ha hecho contribuciones significativas al entendimiento de cómo el trauma puede influir en la genética y la biología del cerebro. Enseña que en el contexto del trauma, la metilación del ADN podría actuar como un interruptor que regula la actividad de ciertos genes. Esto es especialmente relevante en áreas del cerebro como la amígdala, que está fuertemente involucrada en las respuestas emocionales como el miedo y la ansiedad. Cuando una persona experimenta un evento traumático, este interruptor podría cambiar de posición, activando o desactivando genes que a su vez
influyen en cómo la amígdala y otras áreas del cerebro procesan las emociones. Esto tiene implicaciones significativas para la comprensión de trastornos emocionales como el TEP. La investigación de Ressler indica que la metilación del ADN en respuesta a un trauma es una de las razones subyacentes por las que algunas personas desarrollan TEP, mientras que otras no, incluso si han experimentado traumas similares. Además, lo más intrigante es que estas marcas epigenéticas se heredan, lo que hace que las respuestas emocionales al trauma puedan transmitirse de generación en generación. Esto explica de forma biológica por qué los descendientes de personas que han experimentado traumas severos pueden mostrar una mayor susceptibilidad a ciertos trastornos emocionales. Estos hallazgos son especialmente emocionantes porque ofrecen nuevas vías para el tratamiento, como terapias que podrían reprogramar estos interruptores epigenéticos para mitigar los síntomas de trastornos emocionales. Otro investigador relevante ha sido el Dr. Randi. Es conocido por su trabajo pionero en el campo de la epigenética, especialmente en la relación entre la dieta materna y la metilación del ADN en la descendencia. Uno de sus estudios más citados involucra el uso de ratones agouti, que tienen un gen que cuando está activo los hace más propensos a la obesidad y a tener pelaje amarillo. El Dr. Randi y su equipo demostraron que cuando las madres ratonas consumían una dieta rica en nutrientes que donan grupos metilo como la colina y el ácido fólico, las descendencias nacían con pelaje marrón y tenían menor propensión a la obesidad. Estos cambios se debían a la metilación del gen agouti, esencialmente silenciándolo. Este fue uno de los primeros estudios que mostró de manera clara cómo un factor ambiental, en este caso la dieta materna, podría tener un impacto duradero en la expresión genética de la descendencia a través de mecanismos epigenéticos como la metilación del ADN. El trabajo de Randi ha tenido un impacto significativo en cómo entendemos la interacción entre la genética y el ambiente y ha abierto nuevas vías de investigación en la prevención de enfermedades crónicas y trastornos del desarrollo. Veamos ahora al Dr. Fred Gage, un neurocientífico conocido por sus investigaciones en neurogénesis, especialmente en el área de cómo factores ambientales pueden influir en la generación de nuevas neuronas en el cerebro adulto. Uno de sus hallazgos más notables es que el cerebro adulto es capaz de generar nuevas neuronas, lo cual fue un cambio de paradigma, ya que anteriormente se creía que la cantidad de neuronas estaba fijada después del desarrollo temprano. Gage y su equipo han llevado a cabo experimentos utilizando modelos animales, principalmente ratones, para investigar cómo el entorno puede afectar la neuroplasticidad y la epigenética cerebral. En uno de estos experimentos compraron ratones que vivían en entornos enriquecidos con ruedas para correr, juguetes y oportunidades para la interacción social, con aquellos en entorno estándar. Descubrieron que los ratones en entornos enriquecidos tenían un aumento en la neurogénesis en el hipocampo, una región del cerebro importante para el aprendizaje y la memoria. Además, Gage y su equipo exploraron cómo estos cambios ambientales podrían dejar marcas epigenéticas que afectan la expresión de genes relacionados con la plasticidad cerebral. Identificaron varios genes cuya actividad se modifica en respuesta a las condiciones ambientales, y estas modificaciones epigenéticas se asociaron con la generación de nuevas neuronas. Y ahora continuemos con la doctora Rachel Yehuda, que también hablaremos de ella en el tema 2. Es una de las principales investigadoras en el campo del trastorno de estrés postraumático y la epigenética.
ha centrado gran parte de su trabajo en cómo el trauma severo afecta la metilación del ADN. Uno de sus experimentos más reconocidos implicó la recopilación de muestras de sangre de sobrevivientes del Holocausto y sus hijos. En particular, se centró en el gen FKBP5, que está implicado en la respuesta al estrés del cuerpo. Descubrió que tanto los sobrevivientes como sus hijos tenían niveles alterados de metilación en este gen, lo que sugiere una herencia epigenética del trauma. La implicación de esto es sorprendente. Sugiere que los efectos del trauma pueden pasar de una generación a otra a través de cambios en la metilación del ADN. Esto fue uno de los primeros estudios en proporcionar evidencia empírica de la transmisión intergeneracional del trauma a través de mecanismos epigenéticos. Yehuda además ha utilizado técnicas como la espectroscopia por resonancia magnética para investigar cómo estos cambios epigenéticos pueden afectar la estructura y función del cerebro, específicamente en áreas como la amígdala y el hipocampo, que están involucradas, como hemos dicho antes, en la memoria emocional y la respuesta al estrés. ¿Qué afecta estas marcas epigenéticas? ¿Cómo modificarlas? Dado que las marcas epigenéticas pueden ser heredables, también pueden influir en generaciones futuras. Su flexibilidad para cambiar en respuesta a influencias externas las convierte en un foco crucial de estudio para entender cómo el ambiente y el estilo de vida pueden afectar la salud a nivel molecular. Ahora veamos a los aspectos específicos que pueden afectar estas marcas. 1. Estrés. El estrés y situaciones traumáticas tienen el potencial de inducir cambios significativos en la epigenética del individuo. Bajo condiciones estresantes, el cuerpo libera hormonas como el cortisol, que interactúan con diversas células y tejidos, incluido el cerebro. Estas interacciones pueden llevar a la adicción o remoción de marcas epigenéticas en los genes relacionados con la respuesta al estrés. Esta metilación podría reducir la expresión de genes que normalmente ayudan a regular la respuesta al estrés, haciendo que la persona sea más vulnerable a condiciones como la ansiedad o la depresión. 2. Dieta y nutrición. La dieta y la nutrición juegan un papel crítico. Por ejemplo, la metilación del ADN necesita grupos metilo que son donados por moléculas como SAM. SAM se produce a partir de aminoácidos que se obtienen a través de la dieta, como la metionina. Los alimentos ricos en ácido fólico, vitamina B12 y otros nutrientes que participan en el metabolismo de un carbono también son esenciales para mantener un patrón saludable de metilación del ADN. Una dieta deficiente en estos nutrientes podría llevar a una metilación anormal, que a su vez puede estar asociada con un mayor riesgo de enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y trastornos neurológicos. Además, hay alimentos como los vegetales crucíferos, brócoli, col rizada, etc., que contienen compuestos capaces de modificar marcas epigenéticas y que han mostrado potencial en la prevención del cáncer en estudios preclínicos. Es importante destacar que estos efectos nutricionales pueden ser acumulativos y también heredables. Esto quiere decir que las decisiones dietéticas que tomas no solo pueden afectarte a ti, sino que también podrían tener implicaciones para tu descendencia. 3. Exposición ambiental. La exposición a ciertos factores ambientales, como la contaminación del aire, productos químicos industriales y pesticidas, también puede influir en las marcas epigenéticas. Estos agentes pueden alterar la metilación del ADN o modificar histonas, lo que cambia la forma en que se leen los genes y en última instancia afecta la función celular y la salud general. Por ejemplo, la exposición a metales pesados, como el plomo o el mercurio,
puede alterar los patrones de metilación del ADN, lo que a su vez podría estar relacionado con trastornos neurológicos o enfermedades como el cáncer. También la exposición a disruptores endocrinos, como el bisfenol A, presente en algunos plásticos, ha mostrado alterar marcas epigenéticas, lo que puede tener efectos a largo plazo en el sistema endocrino. Es importante tener en cuenta que estos cambios epigenéticos no solo afectan a la persona expuesta, sino que, como estamos viendo en todos los anteriores casos, pueden tener efectos en las generaciones futuras. 4. Edad. El proceso de envejecimiento natural también conlleva cambio en las marcas epigenéticas. A medida que envejecemos, el patrón de metilación del ADN en nuestras células puede cambiar, lo que a su vez afecta la expresión de ciertos genes. Estos cambios epigenéticos asociados con la edad pueden contribuir a una variedad de condiciones relacionadas con el envejecimiento, como la disminución de la función cognitiva, enfermedades cardíacas y un mayor riesgo de cáncer. Por ejemplo, investigaciones han mostrado que ciertos genes que están metilados, silenciados, en la juventud, podrían desmetilarse, activarse con la edad, y viceversa. Estos cambios pueden afectar funciones corporales, como la respuesta inmune, el metabolismo y la reparación celular, lo que a su vez podría explicar por qué la vulnerabilidad a ciertas enfermedades aumenta con la edad. Dado que la epigenética es una capa de información que se superpone a nuestra genética, hay un interés considerable en si los cambios epigenéticos relacionados con la edad son reversibles. 5. Estilo de vida. El estilo de vida, incluido el nivel de actividad física, el tabaquismo y el consumo de alcohol, también juega un papel significativo en la formación de marcas epigenéticas. En el caso del ejercicio, numerosos estudios han demostrado que la actividad física regular puede inducir a cambios epigenéticos beneficiosos. Capítulo 3. La aportación del psicoanálisis, su evolución y nuevas corrientes terapéuticas que integran el concepto intergeneracional. El psicoanálisis, que comenzó con Sigmund Freud en el siglo XX en Viena, ha recorrido un largo camino desde su origen, aunque comenzó centrándose en el inconsciente y los mecanismos de defensa. Pronto vio la aparición de escuelas post-freudianas lideradas por figuras como Carl Jung y Alfred Adler, quienes introdujeron nuevos conceptos como arquetipos y psicología individual. A medida que la teoría se extendió a Estados Unidos, surgió el enfoque del psicoanálisis del ego, que se basó en trabajos de Anna Freud y Heinz Hartmann, y se centró más en cómo los individuos se adaptan a su entorno. Esta fase abrió la puerta a la psicología del objeto, influenciada por Melanie Klein y Donald Winnicott, que examinó cómo las relaciones tempranas con los cuidadores tienen un impacto en el desarrollo psicológico. Más recientemente, la corriente del psicoanálisis relacional ha tomado relevancia, enfocándose en la interacción dentro de la relación terapéutica como un aspecto curativo. Este enfoque moderno también busca incorporar los avances en neurociencia para entender mejor la base biológica del comportamiento y la experiencia. El tema de la transmisión intergeneracional de traumas o emociones no ha sido un enfoque principal para todos los psicoanalistas que he mencionado, pero hay aspectos de sus teorías que tocan este punto. Sigmund Freud, por ejemplo, estableció la base para explorar cómo los traumas de la infancia podrían afectar a las personas en la edad adulta, aunque no abordó directamente cómo estos traumas podrían heredarse entre generaciones. Melanie Klein, con su enfoque en la relación temprana entre madre e hijo, introdujo la idea de que las emociones y tensiones en esta fase temprana
podrían tener un impacto duradero, lo que indirectamente plantea la pregunta de si estos efectos emocionales podrían transmitirse. Y Donald Winnicott, famoso por su trabajo en la psicología del objeto, también se centró en las relaciones tempranas y cómo afectan a la persona en desarrollo. No se centró explícitamente en la transmisión intergeneracional de traumas, pero sí puso énfasis en cómo el entorno temprano puede afectar a la salud mental a lo largo de la vida. En la evolución del psicoanálisis se observa una expansión y adaptación de sus principios fundamentales para abarcar una comprensión más holística del individuo. Originalmente centrado en la dinámica individual de la psique y en la resolución de conflictos internos, el psicoanálisis ha encontrado un terreno común con enfoques sistémicos. La inclusión de conceptos sistémicos en el psicoanálisis demuestra una apertura hacia entender que los problemas individuales a menudo están enraizados en un contexto más amplio. Al reconocer esto, los terapeutas psicoanalíticos han empezado a incorporar en su práctica terapéutica herramientas y perspectivas de la terapia sistémica familiar y transgeneracional. Esta confluencia de enfoques ha permitido una visión más completa del individuo, considerando tanto las dinámicas inconscientes como las influencias familiares y sociales que pueden contribuir a los patrones de comportamiento y emocionales, incluida la transmisión intergeneracional de traumas y otros aspectos emocionales. Veamos ahora la terapia sistémica familiar intergeneracional. Es un enfoque terapéutico que se centra en entender y tratar a individuos en el contexto de sus relaciones y dinámicas familiares a lo largo de varias generaciones. Este enfoque se deriva de la idea de que las personas no pueden ser completamente comprendidas sin tener en cuenta el sistema más amplio en el que están insertadas, incluidas sus historias familiares y los patrones que han sido transmitidos de una generación a otra. Esta terapia sistémica tiene sus raíces en la teoría general de sistemas, desarrollada inicialmente por Ludwig von Bertalanffy en los años 40 y 50. Su enfoque fue más tarde aplicado al campo de la terapia familiar por figuras como Virginia Satir, Murray Bowen y Salvador Minuchin en los años 60 y 70. Cada uno de estos terapeutas tenía su propio enfoque, pero todos compartían la idea de que el individuo debe ser entendido en el contexto de su sistema familiar más amplio. Con el tiempo, la terapia sistémica ha evolucionado e incorporado una serie de técnicas y métodos especializados. Algunas técnicas comunes incluyen la construcción de genogramas, esculturas familiares y escenificaciones para ayudar a los miembros de la familia a visualizar sus roles y dinámicas. También se emplea el reencuadre, una técnica que ayuda a las personas a ver sus problemas bajo una luz diferente, y las preguntas circulares para explorar las relaciones y percepciones entre los miembros de la familia. En el caso de encontrar el origen de un trauma, el terapeuta podría usar el genograma para identificar eventos o patrones traumáticos en generaciones anteriores que podrían estar afectando a los miembros actuales de la familia. Por ejemplo, si hay un historial de abuso o abandono, esos temas podrían explorarse en detalle para entender cómo han afectado las dinámicas y comportamientos actuales de la familia. Para modificar esa información y romper el ciclo, se podrían usar varias técnicas como la reestructuración cognitiva para cambiar las creencias irracionales, la narrativa terapéutica para reescribir la historia familiar o incluso terapias de exposición para tratar traumas específicos. Además, se alienta la comunicación abierta y el apoyo mutuo para cambiar dinámicas disfuncionales. Es un proceso colaborativo en el que todos los miembros de la familia tienen la oportunidad de ser escuchados y participar en el cambio.
A través de este trabajo en equipo, se busca no solo resolver los problemas actuales, sino también modificar las dinámicas subyacentes y los patrones heredados para prevenir problemas futuros. Se ha utilizado para tratar una amplia variedad de problemas psicológicos y emocionales, incluyendo problemas de pareja, dificultades parentales, problemas de comportamiento en niños y adolescentes y enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad. Este enfoque es especialmente útil para abordar problemas que parecen haber sido heredados o transmitidos de una generación a otra, ya sea en términos de comportamiento, respuestas emocionales o incluso síntomas de enfermedades mentales. Por otro lado, las constelaciones familiares, desarrolladas por Bert Hellinger en los años 90, pueden considerarse una evolución o un subconjunto de la terapia sistémica. Esta modalidad se centra en desentrañar dinámicas ocultas dentro de una familia que podrían estar contribuyendo a problemas individuales o colectivos. A diferencia de otros enfoques sistémicos que podrían centrarse más en la conversación y el análisis, las constelaciones familiares utilizan una metodología más vivencial y fenomenológica. En una sesión de constelaciones familiares, los participantes representan a miembros de la familia o a conceptos abstractos, como una emoción, enfermedad o incluso un país, y se mueven físicamente por el espacio en función de su sentir y las dinámicas que emergen. Este método busca revelar y posteriormente reordenar las relaciones familiares con el fin de resolver tensiones y problemas. La pregunta es, ¿estas terapias pueden cambiar las marcas epigenéticas? La terapia sistémica y las constelaciones familiares buscan resolver traumas y tensiones heredadas dentro de las dinámicas familiares. Aunque no hay evidencia científica concluyente que demuestre que estas terapias pueden modificar directamente las marcas epigenéticas, sí hay investigaciones en neurociencia que sugieren que cambios en el entorno y la experiencia pueden tener un impacto en la epigenética y la plasticidad del cerebro. Por ejemplo, estudios han mostrado que la reducción del estrés mediante terapias psicológicas puede llevar a cambios en la expresión de ciertos genes relacionados con la inflamación y la respuesta al estrés. En este sentido, al resolver un trauma heredado y reducir el estrés y la angustia emocional asociados a él, es plausible que se pudieran inducir cambios en el nivel epigenético. Por otro lado, sabemos que el cerebro es plástico y cambia en respuesta a nuestras experiencias. Terapias que consiguen resolver traumas emocionales están llevando a cambios en áreas del cerebro asociadas con la memoria emocional, como la amígdala y el hipocampo, aunque esto sigue siendo un área de investigación activa. Capítulo 4. La plasticidad cerebral muestra la capacidad de crear nuevos caminos en nosotros. La plasticidad cerebral es uno de los descubrimientos más emocionantes y transformadores en el campo de las neurociencias, pues desafía la creencia tradicional de que el cerebro es una estructura estática e inmutable una vez alcanzada la madurez. En su lugar, la plasticidad cerebral sugiere que nuestras redes neuronales son altamente adaptativas y pueden remoldearse en respuesta a nuevas experiencias, aprendizajes y entornos. La existencia de esta plasticidad ofrece un horizonte de posibilidades para superar limitaciones que antes se consideraban permanentes, tanto en el ámbito de la salud mental como física. Por ejemplo, los estudios han demostrado que el cerebro puede recuperar funciones perdidas a causa de un accidente cerebrovascular mediante el fortalecimiento de nuevas conexiones neuronales. También se ha observado que la práctica de la meditación y otras formas de atención plena
pueden modificar las áreas del cerebro relacionadas con la gestión del estrés y la emoción. La plasticidad cerebral no solo se limita a la regeneración física, también tiene implicaciones para nuestro bienestar total. Nuevas vías neuronales pueden ser creadas para reemplazar patrones de pensamiento negativos o destructivos, lo que sugiere que terapias cognitivo-conductuales, técnicas de modificación del comportamiento, terapias sistémicas y otros métodos de transformación de autoayuda llegan a ser efectivas en el tratamiento de estos traumas. Por otro lado, la plasticidad cerebral también abarca una visión de esperanza sobre la longevidad. Una de las figuras claves sobre esto es el Dr. Michael Merzenich. Él es un neurocientífico reconocido por sus investigaciones en el campo de la neuroplasticidad. Él y su concepto revolucionó la forma en que entendemos el cerebro, ya que durante mucho tiempo se creía que las capacidades cerebrales eran fijas y no podían cambiar una vez alcanzada la adultez. Merzenich ha trabajado en una variedad de aplicaciones prácticas de su investigación. Una de las más notables es el desarrollo de terapias de rehabilitación para pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares. Antes de la aceptación generalizada de la neuroplasticidad, la idea común era que una vez dañado el cerebro no podía recuperarse. Sin embargo, los hallazgos de Merzenich y otros han mostrado que mediante ejercicios y terapias específicas es posible reentrenar partes del cerebro para asumir funciones que han sido afectadas por el daño. Su trabajo también ha tenido un impacto significativo en otros ámbitos, como el aprendizaje y la memoria, la recuperación de habilidades motoras y el tratamiento de trastornos como la dislexia y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDA. En el contexto de la longevidad, su investigación sugiere que las prácticas que fomentan la neuroplasticidad podrían ser útiles para mantener la función cerebral en etapas avanzadas de la vida, lo que potencialmente podría mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Las herramientas de investigación en este campo son diversas e incluyen tecnologías como la resonancia magnética funcional y la electroencefalografía, que permiten a los investigadores observar la actividad cerebral en tiempo real. Esto les ayuda a identificar qué áreas del cerebro están más involucradas en la plasticidad. Por ejemplo, se ha descubierto que el hipocampo, una región crucial para la memoria y el aprendizaje, es especialmente plástico y puede generar nuevas neuronas, incluso en la edad adulta, un proceso conocido como neurogénesis. La pregunta que planteo ahora es, ¿no son las modificaciones epigenéticas algo similar a la neurogénesis en el hipocampo? Ambos procesos nos permiten trascender la noción determinista de que estamos limitados por nuestra biología. En otras palabras, tanto la neurogénesis como las modificaciones epigenéticas ofrecen evidencia de que nuestro desarrollo y envejecimiento no están completamente predeterminados, lo que abre la puerta a intervenciones que pueden tener un impacto significativo en nuestra calidad de vida a medida que envejecemos. Nuestras respuestas emocionales heredadas desde una visión neurocientífica. Desde una perspectiva neurocientífica, la idea de que las respuestas emocionales pueden ser heredadas no es completamente nueva. Lo que sí es revolucionario es la convergencia de la neurociencia con la epigenética para explicar cómo esto ocurre a nivel molecular y celular. La amígdala, una estructura cerebral crucial para el procesamiento de emociones como el miedo, puede activarse de manera diferente en personas que han heredado ciertas marcas epigenéticas de antepasados que vivieron experiencias traumáticas.
Estas marcas epigenéticas podrían alterar la forma en que los genes se expresan en las células nerviosas, lo que a su vez afectaría cómo estas células reaccionan a estímulos emocionales. Técnicas como la resonancia magnética funcional han permitido a los científicos observar en tiempo real cómo diferentes áreas del cerebro, incluida la amígdala, se activan durante la experiencia emocional. Al combinar estos datos con estudios que analizan cambios epigenéticos, los investigadores esperan entender mejor cómo se heredan las predisposiciones emocionales. Esta comprensión más profunda podría llevar a nuevos enfoques en el tratamiento de trastornos emocionales y de la ansiedad. Por ejemplo, si se identifica una marca epigenética asociada con una respuesta de miedo exagerada, podrían desarrollarse terapias que apunten específicamente a modificar esta marca. En el siguiente tema, el 2, abarcaremos y profundizaremos en las investigaciones y en los estudios que han desarrollado científicos e investigadores que han aportado una gran información y revelación en este campo.